Esta es la historia de una serie de apariciones que fueron teniendo cada vez consecuencias más graves hasta que finalmente alguien consiguió acabar con ellas. Os lo he comentado en otras ocasiones, las pocas fotos que muestro en estas historias siempre son reales. Estos somos nosotros, los internos. Ahí mismo podría estar yo, no lo sé, no me reconozco. ¿Serías capaz de reconocerte tú si fueses uno de estos niños? Os muestro esta foto porque es relevante a la historia de hoy. Aquí estamos en el cine, y el cine es importante hoy. Y aquí estamos como estábamos siempre, una masa de niños irreconocibles que siempre vestíamos igual y parecíamos el mismo, a medio camino entre tener identidad o no tenerla. Y eso es relevante a la historia de hoy. Hubo muchas apariciones, así que voy directamente a relatar algunas de las que recuerdo. Comenzaron en las duchas. Las dos primeras apariciones estoy seguro que fueron en las duchas. Nos duchábamos una vez a la semana. Cada día, de lunes a viernes, cada día de la semana, nos duchábamos un curso o dos. Para no liaros con los números, en el internado veníamos a ser unos 250 alumnos cada año, pues cada día de la semana, de lunes a viernes, nos veníamos a duchar 50, pocos más, pocos menos. Nos duchábamos a la hora del estudio de la tarde, de la noche, cuando te tocaba tu curso, tu día, te llamaban y teníamos más o menos como, no mucho tiempo, media hora para ducharnos todos. Entrábamos todos a tropel durante 15 minutos y de pronto apagaban las duchas y salíamos. Las duchas eran como un vestíbulo donde nos desnudábamos y luego otra habitación grande donde estaban las duchas, también pegando a las paredes había bancos donde nos desnudábamos, y lo que eran las duchas en sí eran un tabique central con duchas a ambos lados y luego otros dos tabiques, o sea, eran dos pasillos de duchas que se comunicaban al final. Lo que sí recuerdo es que siempre éramos más para ducharnos que duchas había. No sé si habría como 15, 17 duchas de cada lado y ahí éramos siempre pues 48, 50, 55. Con lo cual siempre había peleas y bronca y cachondeo para coger ducha. El procedimiento era muy sencillo, allí llegábamos todos, nos teníamos que desnudar todos, nos llevaba esto, a veces era una tarea que a veces hacía una monja, a veces hacía un celador, pero bueno, nos teníamos que desnudar, nos daba vergüenza, encendían las duchas y todos para adentro, la monja o el celador se ponía allí a la entrada de estos dos pasillos de duchas, en medio bajo el tabique central había una lata de membrillo, me acuerdo perfectamente, con estropajos y jabones, y allí entramos en fila, todos con una manita delante y otra detrás, para que no se nos viese nada, que al final se nos veía, porque tenías que coger el jabón y el estropajo, y allí entrábamos, y, y bueno, siempre había... Al final nos lo pasábamos bien, era un momento de desahogo y de cachondeo, porque siempre terminábamos haciendo batallitas y pegándonos, especialmente cuando la monja o el celador nos dejaban solos, porque, ya digo, llegábamos, nos desnudábamos en 5 minutos, entrábamos, dejaban las duchas eh, durante 15 minutos y luego pues volvía el celador, la monja, venga, todos fuera, y en 10 minutos ya estábamos secos, vestidos y para afuera. Ese era el procedimiento. Con eso de estar desnudos y que nos daba vergüenza, con eso de que las duchas nunca parecían tener la temperatura correcta, o estaban demasiado calientes o demasiado frías, con eso de que nos decían de enjabonarnos unos a otros, con el estropajo, la espalda, y con eso de que no había duchas para todo el mundo, ya digo, siempre terminábamos allí montando un bullicio, especialmente si nos dejaban solos. Jugábamos lo que se llamaban las guerras púnicas, hacíamos, que consistían nada más que los de un pasillo de duchas, pues como no había nunca suficientes duchas, se empujaban para tomar más duchas del otro pasillo. Y los del otro pasillo hacían lo mismo, con lo cual al final de los dos pasillos, donde se comunicaban las duchas, lo que era la curva, pues ahí se montaba una pelota de cuerpos humanos en los que estábamos. ¡Ah! No sé cómo nunca se asfixió alguien ahí. Bueno, pues en la primera aparición
tuvo que ver exactamente con esto. Creímos que era alguien, bueno, fue un día normal, no sé qué curso era, no era el mío. Volvió la monja, había habido gritos y broncas. Venga, ya estáis como siempre. Apagó la ducha, todo el mundo fuera. Todo el mundo salió y se vio que al final de las duchas, entre los dos pasillos, había quedado un niño tumbado en el suelo. Y dijeron, bueno, pues ya nos hemos cargado a alguien asfixiado, precisamente. Fueron allí, sacaron a este niño y el niño estaba inconsciente, volvió en sí y le preguntaron qué había pasado y el niño dijo que se había desmayado por miedo, porque estando allí apachurrado en medio de todo esto, tenía al lado otro niño, como él, pequeño, que estaba muy frío y le había dicho, ¿pero por qué estás tan frío? Y este niño le había respondido, es porque estoy muerto, yo no estoy vivo, me morí hace tiempo. Y se lo había dicho con una sonrisa, pero como tenía la cara justo ahí, se le había quedado mirando y le había olido el aliento y decía que el aliento olía a podrido, a tocino podrido, es lo que dijo el niño. Y que se dio cuenta, le creyó y se desmayó. Entonces le preguntaron, bueno, ¿y quién era este niño? No sé, no lo había visto. Y ese fue el primer incidente. No le dieron mayor importancia. El segundo incidente fue 2 o 3 días más tarde, también en las duchas, y esta vez le pasó a un niño de los los cursos mayores, que de pronto estaban en las duchas, estaban duchando igual, y encontró por allí a un niño pequeño en la ducha al lado. Le dijo, pues tú, ala, mira, aquí tienes jabón y estropajo, enjabóname tú, canijo, enjabóname. No era normal encontrar gente de otro curso en las duchas, ocasionalmente, porque había veces que cuando te tocaba ducharte perdías ese día el turno porque estabas castigado, enfermo, entonces a lo mejor te duchabas 2 días más tarde, pues con otro curso. El niño mayor este asumió eso, que el pequeño este era bueno, obviamente no era de su curso, pero le estaba enjabonando y notó que tenía la mano muy fría. Igual le dijo, ¿tú quién eres? ¿Por qué tienes la mano tan fría? Y el niño le dijo, es porque yo vivo aquí, pero yo ya morí hace tiempo y por eso tengo la mano fría, lo siento. Eso es lo que dijo el niño, con una sonrisa. Y el niño mayor este se quedó mirándole y se dio cuenta que tenía, dijo él, los ojos como muy oscuros, como apagados. Y se asustó un poco y salió inmediatamente de la ducha, y creo que era un celador el que había esta vez, y le dijo lo que le acababa de pasar. El celador inmediatamente apagó las duchas, mandó salir a todo el mundo, el niño mayor se quedó ahí, a la entrada de las duchas, pero al salir todo el mundo no vio al niño, el niño no estaba. Y le preguntaron cómo era este niño. Y él dijo, pues era un niño de los pequeños, debe de ser, porque era muy pequeñito, y un poco escuálido, pelo corto, pelao, oscuro, pelo oscuro, ojos oscuros, como éramos todos. Exactamente en esa descripción entraba yo y entraban el 70% del colegio. El caso es que de pronto empezó a correr el rumor. Hay un aparecido en las duchas, hay un muerto que se está duchando con nosotros. Pero el tercer incidente fue, me parece, que fue el tercero, fue en un baño. Alguien fue a un servicio a orinar y allí había otro niño que no le conocía de nada. ¿Y tú quién eres? Si no te he visto nunca. Y le dijo, yo no tiene importancia porque yo estoy muerto. No importa quién sea. E igual, se quedó así mirándolo, se asustó este chico y se fue, salió del baño, inmediatamente fue al celador y decir, me he encontrado con un niño en el váter que dice que está muerto. Fueron hacia allá y en el váter no había nada. Después de este tercer incidente, creo que acabó ahí, que eran estos 3 incidentes, porque lo siguiente que recuerdo es una mañana, antes de entrar a las clases, después del desayuno, cuando estamos todos alzando bandera, todos reunidos cogieron a estos 3 niños que habían tenido un incidente, y estos 3 niños fueron recorriendo entre las filas todo el colegio para identificar a ver quién era el niño ese que estaba haciendo la gracia y diciendo que estaba muerto. Y no fueron capaces. Pasaron más tiempo entre los pequeños y no fueron capaces de identificar quién era ese niño. O sea, no era ninguno de los internos. Cuando le describían, los 3 coincidían en la descripción, pero no fueron capaces. Bueno, el siguiente incidente
el que ya aumentó la gravedad de todo lo que sucedió a continuación, pues lo recuerdo perfectamente. Estábamos domingo a la hora del cine, el mejor momento de la semana, justo cuando iba a empezar la película, todos excitados, con las golosinas que nos acababan de dar siempre, y de pronto entra la monja superiora al salón de actos, al salón de cine, al cine, vamos, no salón de actos, el cine, era un cine auténtico. Entra la monja superiora y allí nos quedamos todos, pero bueno, ¿qué hace la monja superior aquí? Si las monjas no vienen al cine, no. Y empezó a hablarnos, y dijo, el niño, el gracioso que se está haciendo pasar por fantasma, que salga ahora mismo. Y allí no salió nadie. Bueno, pues el niño, el que es el próximo niño, que tenga la gracia, la ocurrencia de decir que está muerto, ese se va a llevar un guantazo mío que no va a olvidar en su vida. Eso es lo que dijo. Y no solo eso, sino que le vamos a castigar sin golosinas. Pero no un fin de semana, no un domingo, no un trimestre, no un año. Se va a quedar, no un trimestre, se va a quedar sin golosinas todo un año. Ese es el castigo que impuso. Para el siguiente niño, el que sea el gracioso, el que esté haciendo esta tontería de hacerse pasar por fantasma. Y es más, quien capture a este niño, quien me lo traiga a mí, quien le agarre y le sujete cuando diga, oh, yo estoy muerto, ese va a tener un premio. Y el premio va a ser todas las golosinas que le vamos a quitar al otro. Eso es lo que dijo. Yo recuerdo perfectamente que me estaba muriendo de vergüenza. Y como yo, seguro que otros. Porque allí estábamos los niños, pero los domingos, arriba, en lo que era el gallinero, que llamábamos, el anfiteatro, la parte de arriba del cine, venían los niños del pueblo. Les dejaban entrar gratis. Había unas veces más, otros menos, porque tenían que caminar desde el pueblo, pero si hacía buen tiempo, pues esa vez había como 20, 30, 40 niños ahí. No sé, estaba casi lleno, arriba. Y yo estaba pensando, pero qué vergüenza, que no nos lo podía haber dicho esto en otro momento. Esos de arriba se van a pensar que somos todos unos cagones, estamos así asustadizos con historias de fantasmas. Y según estaba pensando eso, y la hermana superiora terminó de soltar su amenaza, oímos ¡no! Y miramos para atrás, ni nos enteramos. Lo que había pasado que un niño de los del pueblo de arriba se había caído. Es la única vez que yo recuerdo que un niño se cayó. Y milagrosamente no le pasó nada, porque la altura tampoco era tanta, y cayó encima de otro niño, un interno que había abajo, y al niño que había abajo hizo así, lo vio caer, y le pegó un golpetazo en un hombro y le dislocó un hombro, le sacó el hombro y empezó a llorar, pero enseguida se lo llevaron a la enfermería y luego no fue tan grave. Le recolocaron el hombro, el brazo en cabestrillo, o sea, no pasó realmente nada, gracias a Dios. Pero dijeron, bueno, ¿y esto qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y los niños de arriba, los niños del pueblo, dijeron que el niño se había caído porque un niño interno, la había empujado. Habían visto a un niño pequeño, de los pequeños internos, se nos reconocía a todos, porque íbamos todos con el polo azul vestidos igual, y era un niño quien la había empujado y había salido corriendo y había desaparecido por la escalera de atrás. Y el no que habíamos oído no había sido del niño que se había caído, que era lo que creímos en principio, había sido del niño interno que lo había empujado. Bueno, pues ahí quedó eso también. Ni siquiera, gracias a Dios, se suspendió la película, pero ahí quedó ese incidente y a partir de ese incidente las apariciones se sucedieron, pero algo ya fue diferente. Se volvieron más agresivas. El aparecido, de pronto... Bueno, hubo una, recuerdo inmediatamente después, que fue la que me tocó a mí un poco más cercano, que ahí no hubo ningún tipo de agresión por parte del aparecido, simplemente desapareció tal como había aparecido. Esto era en medio de la noche, mientras dormíamos, dos niños de mi dormitorio yendo a los servicios, y según llegan a los servicios ven que hay otro niño entrando en uno de los de servicios. Y no le reconocieron, y claro, y era el mismo dormitorio, y se pone, ese es uno de nuestro dormitorio, ¿quién eres tú? Y llamaron a la puerta, y el niño, dejadme solo, que quién eres, qué número de cama tienes. Porque eso es lo que había dicho también la monja superiora, cuando encontréis a partir de ahora con alguien que no conocéis,
preguntad cuál es tu nombre y cuál es tu número de clase o en qué dormitorio estás y qué número de cama tienes. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y el niño no respondió, se encerró en el váter. Entonces estos dos niños dijeron, va a ser el aparecido, va a ser el fantasma, quédate aquí. Y reaccionaron. Uno dijo, quédate aquí vigilando la puerta mientras yo voy a llamar a la monja de guardia. Y fue y llamó al cuarto de guardia del dormitorio, la monja se levantó, encendió la luz y recuerdo que en el proceso nos despertamos casi todos y se corrió, ¡ay, que hemos cogido al fantasma, que hemos cogido al fantasma, que ha aparecido! Y allí de pronto nos levantamos todos y la monja, ¡quedaros todos ahí, quedaros todos ahí! No nos pudo controlar. Yo recuerdo que iba con una zapatilla. Todos excitados, llegamos al servicio, al váter, llama a la monja porreando, ¡sal de ahí inmediatamente! ¿Quién eres? ¡Sal de ahí! Y sin respuesta, los váteres se comunicaban por arriba. Tenían un tabique alto, pero por arriba, vamos, estaban sin tapar. No llegaba la pared hasta el techo, el tabique lateral. Así que trajeron una silla, se asomaron ahí y ¿qué vieron? Que estaba vacío. El váter había quedado cerrado por dentro, vacío y con la ventana abierta. Alguien había visto esa ventana y se había escapado. Lo que pasa que a ninguna parte, porque de esa ventana estaba el vacío, te caías, vamos. Ese fue un incidente, pero empezó a haber muchos y cada vez hubo 3, 4 lesionados. Hubo uno, por ejemplo, hubo uno de un mayor que cogió al niño. También fue en un servicio, creo que fue al servicio, y se encontró con un niño que no conocía, que era normal hasta cierto punto encontrarte con gente que de pronto decías, oye, ¿quién es este? Porque entre los 250 que veníamos a ser, las rutinas diarias nos movíamos entre la gente de tu curso, tu dormitorio, casi todos los sitios que ibas, en el comedor, en las clases, en la iglesia, en los dormitorios, eran con la gente que ibas conociendo poco a poco. Solo en los recreos o cuando salíamos de excursión o en los campos de fútbol, de deporte, nos reuníamos todos. Entonces de pronto te encontrabas con alguien, especialmente el primer trimestre, pasaban semanas y decías, coño, pero si a este yo no lo he visto. O veías gente que durante un año veías una docena de veces y no sabías absolutamente nada de ese niño. Entonces, bueno, este niño mayor se encontró con este niño pequeño y le dijo, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Nombre, apellido y número de cama. ¿De qué dormitorio eres? Y el niño no supo decir nada. Entonces el mayor fue y le cogió de la mano y la tenía fría. Y estaba convencido de que había cogido, pues, al aparecido. Pero según le llevaba, sacándole de ahí, el niño este pegó un tirón y empujó al niño mayor contra una puerta. Y le abrió la nariz, le rompió la nariz. No sé si la rompió, pero salió sangrando de ahí. Y el niño mayor dijo que la había pillado desprevenido, que no esperaba, porque era un niño pequeño, y la fuerza que había mostrado en quitarse y en empujarle, no se la explicaba en un niño tan pequeño. O sea, ese fue un incidente. Otro que salió lesionado cuando salimos los fines de semana de excursión, alguien en una cabaña vio allí a un niño que no conocía e igualmente intentó preguntarle y el niño este reaccionó violentamente, le tiró una piedra, le hizo una brecha en la cabeza. Un incidente peculiar y nuevo, este ya tuvo algo de novedad, fue alguien también que a la hora del recreo volvió al aula antes de tiempo y allí encontró a alguien que estaba mirando en un pupitre. Y dijo, ¿quién eres tú? Y le pareció conocerle de vista, pero no era de la clase. Entonces le dijo, oye, ¿qué haces aquí? Estás robando en ese pupitre. Y el otro niño se dijo, no, yo no estoy robando, ¿quién eres? Y le dijo, soy Morchón, el número 36. ¿Así? ¿Qué haces aquí? No, ese no es tu pupitre, ¿qué haces? Ven conmigo, que vamos a ver al celador. Y el niño reaccionó violentamente y empezó a tirarle cosas, que si el borrador del encerado, reglas, cosas, que le empezó a tirar cosas y reaccionó violentamente. Y luego, pues el otro niño se asustó, salió corriendo y se chivó, vamos, dijo, pues me he encontrado a un niño robando, creo que estaba robando en el pupitre, y me dijo que era Morchón, el número 36. Y Morchón, el número 36, existía. Y llamaron al niño y le preguntaron a este que lo había visto, ¿es este el niño? Y dijo, me parece que sí.
Me parece que sí, no estoy seguro del todo porque estaba a la otra punta de la clase, pero sí, es él, sí, es él. Y el morchón este empezó a llorar. Dijo, no, yo no soy, yo no he hecho nada, yo he estado jugando con el tobogán, con mis amigos. A ver, ¿qué son tus amigos? Y llamaron a todos estos amigos y es verdad, el niño había estado rodeado de gente durante todo el recreo. Ese no era el niño. A lo que voy. De pronto, habíamos llegado a una situación eh, que todos sabíamos, porque lo hablábamos, pero que no decíamos en alto el culpable. El culpable era la madre superiora. Lo que estaba pasando es que un niño que había desaparecido, que había muerto, el espíritu de un niño, había regresado al colegio, porque ahí había estado antaño para estar con nosotros, porque se sentía cómodo ahí. Y lo había hecho amigablemente, porque las primeras apariciones se había comportado como un espíritu amigo, sonriente. Pero en el momento en que se le había puesto precio a su cabeza, por así decirlo, en el momento en el que se sintió que iba a ser castigado, acosado, porque quienes iban a cazarlo éramos nosotros mismos, sus compañeros, y esto fue la madre superiora quien puso precio, y además el niño se enteró, el espíritu, el aparecido se enteró, porque estaba allí, en el mismo cine, con nosotros. No nos cabía duda de que quien había empujado al niño del pueblo desde el gallinero hasta abajo había sido el aparecido, y el aparecido sabía que ahora íbamos a por él. Entonces había empezado a reaccionar violentamente, ya no se dejaba atrapar. Y es más, lo que parecía que estaba pasando últimamente es que el aparecido había aprendido, había comenzado a asimilarse con nosotros, a aprenderse nombres y rasgos de los vivos, y había empezado a metamorfosearse, a poder pretender que era otro niño. Con lo cual, la situación se tornó seria, realmente seria. Y de pasarnos a dar de las instrucciones primeras que nos dijo, intentar coger al niño y preguntarle, ya las instrucciones comenzaron a ser, no vayáis a ningún sitio solos, ir de dos en dos a los servicios, o cuando juguéis por el campo incluso, ir de dos en dos, no estéis solos y no intentéis hacer, si veis a este niño, hacérnoslo saber a un profesor, a un celador, pero no intentéis. Pero claro, las apariciones, ya digo, hubo no sé si 4 o 5 incidentes en los que hubo lesiones y las apariciones cada vez eran más frecuentes. Había que hacer algo. Lo que había que hacer era expulsar a ese niño del colegio. Y expulsar a cualquier niño era muy fácil. No había más que llamar a los padres y que vinieran a por él o meter al niño en un tren. Pero, ¿cómo se expulsa a un fantasma? ¿Cómo se expulsa a un aparecido? Pues las monjas alguna idea tenían, porque lo siguiente fue llamar al rabino le llamamos nosotros. Vino, apareció una figura, un hombre inmenso, que daba más miedo que las apariciones, que era un monje trapense.